Se han detenido a muchas personas y se van a detener más todavía. Operaciones como las que se han desarrollado por parte del Cuerpo Nacional de Policía podamos contribuir a mejorar esta situación de crisis en la que nos encontramos. Oye. Gao Ping se llama el emperador, el presunto blanqueador de una cantidad de dinero gigantesca y sobre todo con tanto como la necesitamos ahora mismo. Les vamos a hablar de los datos de esta presunta mafia. Son 87 detenciones y hay 51 personas en prisión, 2 delitos de integración, uno de ellos en organización criminal, otro delito de blanqueo de capitales. Lavaban entre 200 y 300 millones de euros al año en los últimos 4 o 5 años. Antes de presentarles a nuestros invitados, por cierto, hay bastantes expertos en este asunto que han estado investigando en esta última semana, nos vamos a ir a la Audiencia Nacional en directo. Haría está María Yapart, porque Gao Ping, el cerebro de toda esta operación, ha sido la última persona en declarar hoy o en no declarar hoy. María, explícanoslo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gao Ping ha optado por el silencio, pero de nada le ha servido porque el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, le ha enviado a prisión. Gao Ping ha empezado a declarar en torno a las 6:15 de la tarde. Su declaración ha durado aproximadamente media hora y durante todo ese tiempo ha estado asistido por un intérprete. También hoy Fernando Andreu ha enviado a la cárcel a otras 10 personas, entre ellos la mujer de Gao Ping y el supuesto jefe del aparato de extorsión de la trama. Gracias, María. Vamos a volver enseguida contigo para ver si tienes algunos datos más de los que han declarado hoy, de lo que va a pasar la semana que viene. Lo veremos enseguida, pero vamos a tratar ya de este asunto con periodistas que lo han seguido y lo han investigado durante los últimos días. Estamos con Inés Giner. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Inés es reportera de La Sexta Noticias, es reportera de investigación y también de sociedad. Y estamos también con el jefe de investigación de La Sexta Noticias, con Manuel Marlasca. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar con ellos de este asunto, también con Jesús Maraña. Buenas noches. Hola, buenas noches. No experto, hay que diferenciar. Yo no experto en mafias chinas. Bueno, seguro que al final todos vamos a acabar sabiendo mucho hoy. Rubén Amón, que sí tiene, por lo menos, tiene una posición muy clara de lo que vamos a contar hoy sobre la población china en España, ¿verdad? Sí, sobre los peligros de convertirlos en chivos expiatorios, eso me refiero. Enseguida vamos a ver, porque también vamos a hablar con empresarios chinos y también vamos a hablar con la reacción que ha habido en Pekín. Eduardo Inda está con nosotros también ha estado investigando esta semana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Paco Marrenda, ¿qué tal? Yo solo he comido en un chino, no sé si sirve como animal de compañía, pero vamos, experto no. Bueno, por lo menos. La historia china sí que me gusta. Pero por lo menos te has ambientado. No, eso sí, me ha ambientado y mucho. Y además siempre me ha llamado la atención de por qué hay tantos restaurantes chinos vacíos durante todo el año. Es una obsesión que tengo desde pequeño. ¿Que hay restaurantes chinos vacíos durante todo el año? Sí, en menor que yo, en Mahón, ya hay un restaurante que siempre que paso por delante siempre está vacío, ¿no? Entonces siempre me he preguntado de cómo podían mantener ese restaurante vacío con todas las mesas en el exterior. Tenía la casa al lado, con lo cual lo veía, ¿no? Pero les pasa a restaurantes españoles también. Sí, también. No, pero te hablo de la época de bonanza incluso, ¿eh? No te creas, porque ahora es normal, hasta cierran restaurantes míticos, ¿no? Pero eso es un tema que siempre no sé si estará, y los expertos que hay aquí brillantes, ¿no?, me podrán aclarar esa gran duda que me atenaza desde hace unos 20 años, más o menos, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de una presunta mafia china. Estamos hablando de quizá la mayor mafia que se ha podido detener en España de blanqueo de dinero. Acabamos de oír a María Yapar, le pregunto tanto a Inés como a Manu, ¿qué es lo que la Fiscalía le ha podido explicar o qué ha podido escuchar Gao Ping de la Fiscalía esta misma tarde? Empezaba a las 6:00 de la tarde la declaración de Gao Ping. ¿Qué le ha dicho? No, él ha dicho muy poco, porque además, curiosamente, ha solicitado un intérprete, un traductor, cuando él habla perfectamente castellano, como hemos podido comprobar, ¿no? Yo creo que la Fiscalía, lo que tiene la Fiscalía en su poder, y la principal herramienta que tiene la Fiscalía, son los informes que ha hecho la UDICO, de la Comisaría General de Policía Judicial, y la UDEF, donde se le ponía de manifiesto que a Gao Ping, y hoy así se lo habrá preguntado al juez, que él tenía a su servicio toda una estructura, una organización criminal, puesta de acuerdo con un mismo fin, que es el fin de que él gane dinero a base de blanquear y defraudar dinero a nuestra hacienda. Enseguida vamos a hablar precisamente de cómo se blanqueaba, porque hay distintas formas, algunas son muy básicas, lo vamos a ver. Enseguida hay una cosa, porque hoy también ha declarado, Inés ha declarado su mujer, y su mujer ha declarado precisamente porque es alguien muy importante dentro de esta organización, es decir, no hace el papel de consorte en casa, sino que era una persona muy importante dentro de todo el entramado, ¿verdad? Sí, era básica, era principal dentro de lo que era la estructura empresarial.
de la mafia. Digamos que ella aparecía como titular o representante de 11 de las 15 empresas que tenía Gaopin, con lo cual tenía un poder económico muy, muy importante. Lo tenía ella y lo tenían también dos de sus hermanos, que se encargaban de todo el tema de blanqueo junto con un empresario holandés que tenía una cantidad muy alta de porcentaje que se llevaba en todo lo que él llegaba a blanquear, entre el 1,5 y el 3%. Y junto a él había un grupo de personas israelíes que también se encargaban del blanqueo. Esta era todo lo que es la estructura de la trama del blanqueo, de la mafia. Esa estructura que vemos que tiene una parte familiar y también una parte de gente de confianza. Muy familiar, porque en el último paso del blanqueo, cuando el dinero llegaba a China, allí las cuentas estaban controladas por el padre y por una hermana de Gaopin, que son los que recibían el dinero en 4 cuentas corrientes generalmente de China y movían ese dinero normalmente en inversiones inmobiliarias, un mercado tan creciente tan espectacular como el chino. Ya se sabe que la familia en la mafia... La familia, sí, la habíamos visto en la italiana, pero vemos que en la china también la familia es... Se aprende, de todo se aprende. Y hay un personaje de extrema confianza que se llama Ai Bo, que es el ex guardaespaldas de Gaopin. ¿Cuál es el papel de Ai Bo? Porque es un papel fundamental en todo este entramado de mafia. Ai Bo es un personaje que ha declarado hoy también y su popularidad dentro de la mafia ha ido creciendo, porque él comenzó como guardaespaldas de Gaopin, pero poco a poco incluso ha llegado a tener sus propias empresas. Él se encargaba de lo que es el brazo armado de la mafia, digamos que él se encargaba de todo el tema de extorsiones y todo el tema un poco de perseguir a todas aquellas personas que debían, que tenían alguna deuda con la mafia, ¿no? Entonces, en cuanto a todo el tema del blanqueo, aquellas personas que se encargaban de llevar, por ejemplo, dinero a China, su responsabilidad era encontrar a esas personas para que quisieran hacer ese tipo de viajes y también, por supuesto, cobrar los créditos muy altos que se les ponían. Estamos hablando de créditos absolutamente disparatados. Casi de usura, ya totalmente, ¿no? De usura, ¿no? Hay un pequeño, un tramo bajo que es en ronda el 6, el 10%, pero se han dado créditos hasta el 20%, ¿no? Además con un pago muy rápido y con un componente que era el que aportaba este Javi. Al mínimo retraso, allí iba él con su gente a apretarles, ¿no? La policía sospecha que durante todos estos años de investigación ha habido delitos graves, desde luego ha habido amenazas, ha habido coacciones y sospechan que puede haber algún delito grave. De hecho, se ha hablado incluso de alguna muerte, de alguna desaparición, de alguna muerte. Tiene un problema la policía, no hay una sola denuncia. No hay una sola denuncia. Nadie ha denunciado, ningún familiar ha denunciado. No ha habido una sola denuncia. Hay un problema con eso porque, claro, son delitos que tienen que investigarse casi siempre con una denuncia por medio, ¿no? En este caso, nadie ha denunciado, nadie. La comunidad china, que se fía de los médicos españoles, no se fía. De los empresarios españoles vemos que se empiezan a fiar, pero de lo que no se fían es de la policía. Y cuando ha acudido a la policía ha sido cuando ha habido un secuestro. Entonces sí que se han fiado. De hecho, recordamos aquí algún secuestro esclarecido por la policía española de incluso menores de edad chinos para hacer un amarre, para ajustar para cobrar una deuda, lo que sea. Cuando hay un secuestro sí que se han fiado y han recurrido a ella, y además con éxito siempre, ¿no? Pero no hay una sola denuncia de ninguna amenaza, de ninguna extorsión y mucho menos de ninguna muerte. ¿En qué momento se empieza